Familia García, un matrimonio de Juan y María, con 2 hijos. Carlos, uno de los hijos mayores, ha comenzado a mostrar conductas desafiantes, como faltar a clases y enfrentarse a sus padres. María y Juan no logran ponerse de acuerdo sobre cómo manejar la situación, lo que provoca tensiones en el hogar. Ana, la hija menor, también empieza a mostrar signos de estrés debido a los conflictos constantes. Esto es un breve ejemplo de la terapia familiar estructural. Mi compañera Angie Villamizar y mi persona Oriana Guerra les vamos a profundizar un poco. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es la terapia familiar estructural? Este modelo de terapia familiar comenzó a ser aplicado por el médico pediatra psiquiatra Minuchin durante su primera etapa viviendo en Nueva York. Minuchin trabajaba en una institución con jóvenes que delinquían, robaban y se metían en diversos conflictos sociales. Las familias de estos jóvenes se veían repercutidas por la conducta de sus hijos y se encontraban en diversos conflictos, lo cual Minuchin conceptualizó que eran familias desestructuradas. ¿Qué son familias desestructuradas? Familias que se encuentran en diversos conflictos. Entonces Minuchin continuó trabajando con este tipo de familias desestructuradas y familias de bajos recursos, aplicando su enfoque de terapia familiar, en la cual él buscaba resolver los problemas que impedían el correcto funcionamiento de esas familias. Para eso, el terapeuta buscó promover un cambio estructural del sistema familiar, con el fin de que todos sus miembros de manera conjunta pudieran resolver sus conflictos internos y de manera funcional y adaptativa se pudieran adaptar a la etapa del ciclo vital por la que estaba pasando sus hijos. Como dice Minuchin en 1979, la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan las interacciones entre los miembros de la familia. Dicho en otras palabras, la estructura familiar es el patrón repetitivo de interacciones de la familia para llevar a cabo sus funciones y es a través de la observación de estos patrones transaccionales repetitivos que pueden determinar su estructura, así como su funcionalidad o disfuncionalidad. La estructura familiar nos informa de cómo las familias están organizadas. Por ello, las estructuralistas se fijan más en el patrón iteracional que en el síntoma, dándole a este último un valor de respuestas de defensa. Todos los organismos, cuando se ven sometidos a determinadas circunstancias, reaccionan adaptándose al cambio. Estas conductas de adaptación pueden llegar a ser los síntomas. Ahora bien, ¿qué hace el terapeuta en esta terapia? El terapeuta estructural observa, evalúa la dinámica que hay dentro del entorno familiar y ayuda a los miembros de las familias a identificar y a cambiar patrones que están generando disfuncionalidad. El terapeuta también puede guiar a la familia en la construcción de límites claros y saludables para así mejorar esa situación que está afectando el núcleo familiar. También se encarga de la promoción de la comunicación y el apoyo mutuo. A menudo el terapeuta estructural utiliza técnicas como la observación, la reconstrucción de la historia familiar, la asignación de tareas para cambiar patrones de conductas. También se puede utilizar técnicas para fortalecer la estructura familiar, como la creación de alianzas entre los miembros de la familia y la promoción de la flexibilidad en la jerarquía familiar, teniendo en cuenta que todo esto es en pro del beneficio de la familia. Trabaja también con las dimensiones estructurales que existen entre el núcleo familiar, que tenemos la jerarquía y los subsistemas. La jerarquía se refiere a la distribución del poder y la autoridad dentro de los sistemas familiares. Entonces, este tipo de terapia puede ayudar a establecer esos límites claros dentro del núcleo familiar, es decir, dentro de padre e hijo o viceversa, y ayudar a fomentar una distribución equitativa del poder. También los subsistemas son estos subgrupos dentro del sistema familiar que se presentan como la pareja, puede ser un subsistema, los hermanos, otros subsistemas y los padres e hijos. Entonces, este tipo de terapia puede ayudar a identificar los subsistemas y a trabajar para mejorar la comunicación y la interacción dentro de ellos. Otras dimensiones estructurales que encontramos son los límites. ¿Qué son los límites? Son esas fronteras emocionales y físicas que existen dentro de un sistema familiar. Son esas reglas que se definen quién y cómo se participa en una interacción. Esta terapia puede ayudar a establecer esos límites claros dentro de los núcleos familiares y también puede ayudar a fomentar una comunicación abierta y saludable. Encontrando asimismo también los alineamientos. ¿Qué son los alineamientos? Son esas reglas de unión o de oposición entre los miembros y los subsistemas familiares. Para estas reglas no son explícitas ni reconocidas, y aquí entra en juego aspectos importantes como la coalición, la alianza y la triangulación. Coalición, tenemos que tener en cuenta que la coalición es esa alianza que existen entre los miembros familiares, pero que no van en pro del beneficio, sino todo lo contrario.
buscan impedir el funcionamiento saludable de los miembros de la familia. Todos se unen, pero para cosas negativas. Otro aspecto importante es la flexibilidad, que se refiere a la capacidad del sistema familiar para adaptarse a cambios y situaciones nuevas. Esta terapia sistémica puede ayudar a fomentar la flexibilidad y la adaptabilidad dentro del sistema familiar. Y por último tenemos el poder, que se refiere a esa influencia de cada miembro de la familia en una actividad determinada, que es esa autoridad que se demuestra en una familia, esa jerarquía de quién manda, de quién toma las decisiones y de quién pone los límites claros dentro del núcleo familiar. Idealmente o particularmente, este poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad en la familia, pero en ocasiones debemos tener en cuenta que un miembro de la familia puede tener el poder, pero no la autoridad de ejercerlo. También encontramos esas metas terapéuticas, que son la reorganización de la estructura familiar, para modificar esa estructura de la familia que se vea más funcional, permitiendo una mejora de interacción y comunicación entre sus miembros. Está el establecimiento de límites claros para ayudar a la familia a definir y respetar los límites entre sus miembros y sus sistemas, como padres y hermanos, para poder promover la independencia y el apoyo mutuo. Está fortalecimiento de las fronteras generacionales, para asegurar que los roles y funciones dentro de la familia estén claramente definidos y que los padres mantengan su posición de liderazgo adecuada. También encontramos el incremento de la flexibilidad. Acá, para fomentar una estructura familiar que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios y desafíos que puedan surgir sin perder su cohesión. Y para finalizar, mejorar de la comunicación. Facilitar una comunicación abierta, honesta y respetuosa entre los miembros de la familia para resolver conflictos y promover el entendimiento mutuo. Bueno, ahora vamos a hablar de las 3 estrategias principales que se deben tener en cuenta para la efectividad de este tipo de terapia. Primera estrategia: el cuestionamiento del síntoma, es decir, consiste en el que el terapeuta debe cuestionar la manera de cómo la familia define ese problema. Es decir, que el terapeuta debe facilitar ese vínculo familiar y que cambie esa percepción de la problemática y cómo ellos la definen, para que ambas partes tomen conciencia de que sus formas particulares de interacción son problemáticas y que hay una mejor manera para solucionar cada conflicto. Puede ser a través de la comunicación, de la aceptación, de la flexibilidad. Y que ese problema se está convirtiendo en un patrón repetitivo que está involucrando a uno y a cada uno de los miembros familiares. El cuestionamiento de la estructura familiar. El terapeuta debe tener en cuenta qué tan aglutinados o desligados se encuentran los subsistemas dentro del núcleo familiar, para así poder fortalecer los vínculos no solo de los subsistemas, sino de cada uno y cada miembro de ese núcleo familiar. El terapeuta debe facilitar el aumento o disminución de la proximidad entre los individuos de sus subsistemas, facilitando asimismo cambios en la estructura de la familia y que la comunicación sea más abierta y la confianza más óptima para cada uno. Y por último tenemos el cuestionamiento de la realidad familiar. El terapeuta familiar debe promover esos cambios en los patrones de relación y asimismo en la visión que tiene la familia de su problema. Los cambios en la visión de la realidad y los cambios en las pautas de comunicación van juntos. Las familias por lo general ni siquiera han considerado la posibilidad de que su manera de percibir el problema puede ser sesgada y que ésta puede ser vista de una manera distinta. ¿Cuáles son estas técnicas terapéuticas? Encontramos el reencuadramiento. Acá buscamos la escenificación, que es la actuación de la problemática familiar en la sesión de terapia. Encontramos el enfoque, que sería enfatizar los lados fuertes y señalar problemas e investigar funciones complementarias. La intensidad, que es hacer que la familia escuche al terapeuta, superando la aparente sordera de la familia. Y por otro lado, encontramos la reestructuración, que primero, captar las pautas transaccionales de la familia. Segundo, el señalamiento de los límites. Tercero, intensificación del estrés. Cuarto, asignación de tareas. Quinto, utilización de los síntomas. Sexto, manipulación del humor. Y sexto, educación y guía. Y para finalizar, encontramos la realidad familiar, que sería modificar los esquemas cognitivos de la familia, que validan su organización familiar. Y las técnicas utilizadas son: primero, el empleo de constructos cognitivos y segundo, el uso de paradojas o el uso de los lados fuertes de la familia.